NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Al doctor Pablo Vargas González, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros, Pablo. Gracias por la invitación. También está el licenciado Gabriel Héctor Legorreta, cantera, él es dirigente de Morena de Jóvenes en la entidad. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, el tema energético, la reforma fue aprobada en el 2013, en diciembre, y justamente en estos días se están preparando ya, se está cocinando lo que es la ley reglamentaria. Se habla de más de veintitantas leyes reglamentarias que serán aprobadas en los próximos días. Sin embargo, estarán dadas las condiciones para llevar a cabo estas leyes secundarias, Pablo, porque hay mucha discusión en torno a la reforma energética. Y realmente se hicieron reformas muy fuertes que se habían de mucho calado, como se ha dicho, y realmente pues abren un espectro bastante amplio, porque no solamente son 3 artículos, el 25, 27, 28 constitucionales, sino que ellos implican un cambio de régimen político profundo, ¿no? Es decir, de gran calado, como dicen los senadores o los diputados, y que implica cambios no solamente en el régimen de Pemex, en el régimen de organización productiva de Comisión Federal de Electricidad, también implican cambios en las relaciones internacionales, en el régimen jurídico de estas empresas y desde luego en los aspectos ambientales, ¿no? Todo tiene, desafortunadamente está muy amarrada con una visión eminentemente económica, y realmente pues todos los elementos que son importantísimos, como son la soberanía, el elemento de democratización, de la política, pues quedaron a un lado. Hay una énfasis muy grande en la cuestión eminentemente económica, del manejo de recursos naturales, el cambio del régimen de los recursos petróleo y gas, y eso realmente pues es lo que hoy está teniéndose. Efectivamente, no, que los cambios seguramente se están haciendo. Es lamentable que no lo esté haciendo el Congreso. Son cerca de 28 cambios, cerca de 8 leyes secundarias, y cerca de cambio de 20 y tantos modificaciones que se tienen que hacer, porque bueno, no se esperaba, realmente se abrieron estos cambios, pero hay muchísimas más implicaciones que tienen que haber, ¿no? Y ahora con lo de oceanografía, esta empresa de corrupción, pues como que dejan abiertos otros elementos que no estaban contemplados, o en las que hay que poner mucha atención en los cambios que hay que hacerle en las reformas reglamentarias. Yo insistiría en que desafortunadamente con la ley que se aprobó de consulta popular, como que estos cambios que son fundamentales, que cambian el régimen político del país, van a ser difíciles de poder ser consultados con la sociedad mexicana, ¿no? Una reforma que implicaba, bueno, décadas de, digamos, fueron constituidas con el régimen político mexicano, que se consideraban intocables, y que, bueno, pues formaban parte de el aspecto fundacional del país. Y entonces ahora se cambian de la noche a la mañana, y que obviamente afectará un conjunto de elementos, un conjunto, tanto los aspectos de identidad política, identidad cultural, porque eso afecta hasta a los pueblos indígenas, ¿no? Tienen grandes efectos las reformas. Héctor Legorreta, hay un punto también importante relacionado con la consulta popular, y justamente los senadores pusieron candados para evitar revertir la reforma energética. Así es, desde incluso, ¿no? Ahí el senador Fayad me mencionó por ahí de que eso de que el pueblo manda era solamente un dicho, ¿no? Que en realidad eso no se aplicaba, ¿no?
y pues en realidad es una cuestión en la cual pues preocupa, ¿no? Desde la misma visión en la cual pues se está buscando efectivamente que haya una consulta popular para efectos de la propia reforma energética, y no nada más de esto, sino de otros grandes temas que aquejan a la nación, y pues de inicio, ¿no? Ya le ponen candados a este asunto, ¿no? Es algo grave, como te digo, aparte de la concepción en la que tienen al pueblo, ¿no? Piensan que es menor de edad, ¿no? Y cuando la verdad es de que podemos dar ese paso, ¿no? A una democracia participativa, ¿no? Una de las grandes lecciones que nos ha dado últimamente Latinoamérica en general y Europa es esta cuestión de la democracia participativa, donde el pueblo participa en las decisiones, hace leyes y pues toma partido, ¿no? Y pues es una cuestión en la cual no se nos está dejando pues ejercer ese derecho ciudadano e incluso constitucional. Pablo, la letra chiquita, prácticamente la reforma ya es irreversible, la reforma en este momento es irreversible, al contrario se están haciendo las reformas. Pero la letra chiquita es el problema. Sí, yo creo que fundamentalmente estamos hablando de dos leyes orgánicas, la ley orgánica de Pemex y la ley orgánica de CFE, que implicaría abrir justamente las reformas del 27 y 28, son abrir el régimen de Pemex, que no se podía privatizar, que no podía hacer contratos de manera abierta en todo lo que es exploración, explotación, distribución de petróleo y de gas. Y ahora pues con los cambios se puede hacer, pero justamente en las reformas, digamos como dice el dicho popular, el detalle de los contratos está en la letra chiquita, ¿no? Y aquí fundamentalmente las leyes secundarias son fundamentales para plantear cuál es la orientación real de las reformas constitucionales. Digamos que la reforma, fundamentalmente la cuestión jurídica, es el cambio de Pemex, de que es un organismo público descentralizado, con patrimonio, con todo, digamos, autorregulación propia, y hoy va a pasar a ser una empresa del Estado, lo que llamábamos antes en los 70s o los 80s como una empresa paraestatal, una empresa productiva del Estado. Y hay que recordar el destino que tuvieron las empresas paraestatales. Se vendieron, se privatizaron. ¿Sí? Sí, bueno, lo que estamos hablando en este momento de la corrupción, de la relación con Oceanografía y desde luego con muchas otras empresas, con Pemex, una vez que se manejen números rojos, prácticamente se puede privatizar. Bueno, la idea fundamental de este cambio es que ese tipo de régimen nuevo que va a adquirir Petróleos Mexicanos implicará que va a competir con otras empresas, pero ya, bueno, pueden ser nacionales, pero fundamentalmente van a ser asociaciones nacionales e internacionales de la iniciativa privada. Esa es la cuestión, que ese toca, digamos, la primera ley, que es la ley orgánica de Pemex, tocará fundamentalmente el régimen interno de Pemex, en la cual se convierte en una empresa más. Sindicato, por lo pronto, está fuera. Además, ¿es un retroceso? Sí. No, yo creo que es positivo porque ellos tenían una cuestión paritaria al mismo tiempo que la empresa, entonces ellos, digamos, negociaban, ellos podían tener derecho de veto en el momento de la votación. Y ahora sacándolos, bueno, pues se queda fuera, ¿no? Una representación que fue mal. Estaba sobrevalorada la representación sindical, pero sí es importante, sobre todo ahora. El traslado del mismo producto. Yo lo digo porque en este momento de que se llega a la empresa privada, pues los derechos laborales van a estar en riesgo, ¿no? No es lo mismo una empresa transnacional que una empresa paraestatal. La empresa paraestatal, pues, da todo, ¿no? Esa es la historia que conocemos. Por lo pronto van a cambiar de régimen laboral o siguen bajo el apartado A. Seguirán en el mismo régimen, por lo pronto, porque siguen siendo empresa. Se va a reducir, los 5 corporaciones que hoy tiene Pemex se van a reducir a 2, precisamente para que haya campo para las nuevas empresas transnacionales. Bueno, si nos permite, vamos a una pausa. Regresando, vamos a hablar qué tanto ruido le mete justamente a esto de las leyes secundarias el asunto de oceanográfica. Si quieres adelantar algo, doctor Legorreta. Bueno, mira, la cuestión esta de oceanográfica es una cuestión dura, ¿no? Porque aparte
pues vimos y estuvieron circulando en redes sociales fotos de Fox, de Sagún, de dirigentes del PAN con aviones de esta empresa y que estaban metidos en negocios del petróleo, ¿no? Entonces es una cuestión bastante dura, ¿no? Porque pues a quién se le está dando la concesión del petróleo, ¿no? Tanto en nacionales como en extranjeros, ¿no? Entonces es una cuestión interesante de la que podemos platicar en un momento. Pablo, en este sentido, ¿puede ser un parteaguas esto de oceanográfica o se puede convertir también en un elemento político? Cuando tiene esas dos vertientes, por una parte es un referente para que las leyes, digamos reglamentarias, leyes secundarias, precisen bien el régimen fiscal por una parte. Fijen y precisen correctamente la cuestión de los contratos, que ahí está la clave, y otra es la contabilización y fiscalización de los recursos naturales. Eso porque si no, pierde la poder, pierde influencia Pemex, y entonces ¿quién va a contabilizar la producción y extracción del petróleo? Pasaba como los buques estos que de repente aparecían allá en Noruega, ¿no? Sí. Ahí del año de 1980 y tal. Así es. No nos queremos acordar de quién fue el presidente, presidente, pero bueno, así fue. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Ya regresamos, Pablo Vargas. En cuanto a la Comisión Reguladora de Energía, se crean estos organismos y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que son de alguna manera puntos de partida para tener un mejor control en cuanto a la explotación y en cuanto a la venta de los recursos naturales. Hay una transferencia de lo que hoy tiene Pemex y parte de la Secretaría de Energía. Precisamente esas facultades están pasando, es decir, es lo que nosotros decimos es que hay un planteamiento ahí de reducción del Estado, ¿no? De las facultades, de la rectoría que tiene el Estado en este momento de Pemex. Y por otro lado también Pemex es un organismo muy obeso. Bastante grande y obviamente desde luego con Salinas empezó a reducirse, ¿no? Muy fuertemente a todo lo que implicaba. Un tema importantísimo con respecto a eso, de la reducción que ha tenido el Estado, es la parte de investigación petrolera, investigación de tecnológica, ¿no? Y que realmente el Instituto Mexicano del Petróleo quedó reducido a la nada. Quedó un bastión hace... Nada más quedó una cosita, ¿no? Y eso implica de lo que nosotros hablamos, pues la soberanía y de independencia de tecnología, ¿no? Ahora que vienen las empresas transnacionales van a venir con toda su tecnología, no van a venir con su gente. Aunque dicen que van a crear 3 millones de empleos, no van a ser inmediatos. Se va a tardar. Y vienen en paquete, ¿no? Vienen con sus ingenieros, sus técnicos, su tecnología. Y entonces es un elemento más que yo diría que hay que poner atención. También que forma parte de las leyes secundarias. Son muchos elementos que están pendientes en este momento, pero que se abren: la cuestión ambiental, la cuestión de los tratados internacionales, la cuestión del medio ambiente, la cuestión de la operación, de la explotación del petróleo y del gas en comunidades, en ejidos o en territorio nacional. Todo tiene grandes implicaciones que se debe de poner mucha atención. Hay un mito en torno a justamente la apertura de la industria petrolera. Lo hizo el presidente Lula da Silva en Brasil, siendo un presidente de izquierda, y abrió a los contratos con el extranjero a la empresa petrolera del Estado. Y aquí todavía existen voces que se niegan a que Pemex acepte estos contratos, acepte el capital del extranjero. Perfecto. Bueno, no es un mito. La industria transnacional petrolera ya existía en Brasil antes de que llegara Lula al poder. ¿Qué es lo que pasó con Petrobras? Pues se buscó el esquema de una empresa mixta donde tuviera mayores beneficios el Estado, precisamente por la cuestión de que antes las transnacionales lo acaparaban todo, ¿no? El mismo caso de Venezuela, más o menos, y el mismo caso de Ecuador, o sea, tenemos N cantidad de ejemplos, ¿no? Pero el de Brasil sí ha sido exitoso. El de Brasil ha sido exitoso, digamos que sí, pero también tenemos otra parte ahí que
que nunca se menciona, ¿no? Por ejemplo, se habla del asunto de Petrobras, que es el que tú comentas, ¿no? Pero también está Petrogas, ¿no? Que es la otra empresa, que es así 100% de capital estatal, que la creó también el Luis Ignacio Lula da Silva, y que esta empresa se encarga de extraer, procesar y vender el gas natural, pero todos los beneficios los obtiene el Estado. En este caso, pues, como te digo, pasamos de un modelo donde el mercado lo acaparaban las grandes empresas transnacionales a uno donde primero hubo una empresa mixta y luego hubo una empresa estatal. Y la tendencia, incluso de todos los países, es hacer empresas estatales. Por ejemplo, vemos ahí Saudi Aramco, ¿no? La empresa más grande a nivel mundial en extracción de petróleo y en venta de petróleo, que es de Arabia Saudita, y es una empresa 100% estatal, ¿no? Tenemos pues también otros ejemplos de esto, ¿no? Entonces yo creo que no es un mito, ¿no? La extracción del petróleo es un hecho de que la tendencia mundial es a que se estatice. ¿Y por qué surge esto? Porque yo hubo una experiencia en los 60s. En los 60s, con esta cuestión de las empresas petroleras, determinaban el costo del petróleo, lo fijaron a $5 por barril. Y pues, ¿qué fue lo que pasó en ese tiempo? Pues se creó la OPEP, que es un conglomerado de países que producen petróleo, y es la forma en la que hacen frente a las grandes empresas transnacionales, ¿no? Mobil, Chevron, Texaco. Bueno, Texaco actualmente ya es de Chevron, ¿no? En ese tiempo no existía British, tenía otra razón social, pero aquí es a lo que vamos. Esas empresas son las que ahora vienen a acaparar el petróleo mexicano, ¿no? Es mentira eso, y es mentira palabra por palabra, ¿no? Eso de que van a venir, de que antes nosotros no podíamos sacar el petróleo cuando sí lo estábamos sacando, que era lo que pasaba, lo que comentábamos ahorita, ¿no? Inversión en el Instituto Mexicano del Petróleo, inversión para explorar, ¿no? Nos lo dijo aquí María Fernanda Campa, hicimos un foro del petróleo, y ahí lo mencionó, ¿no? El problema es de que a Pemex deliberadamente en los últimos 30 años no se le ha dado dinero para explorar. Si exploramos vamos a encontrar petróleo y automáticamente van a subir las reservas internacionales. Y podemos también comprar la tecnología. Es mentira eso de que necesitemos que vengan las grandes empresas petroleras para sacar el petróleo, ¿no? Y dejaron la tecnología. Eso no va a pasar. Van a extraer el petróleo y se van a llevar la tecnología cuando terminen. Pablo, pero en un mundo globalizado, hoy las empresas transnacionales, estatales, juegan un papel preponderante en la economía global y requieren de esos recursos, tanto de la iniciativa privada como recursos internacionales. Sí, yo creo que es importante, como dices, una etapa de globalización donde ya, pues obviamente, los recursos eminentemente estatales son insuficientes. México está adoleciendo en ese sentido de inyecciones, ¿no? Aunque debo decir que el año pasado no se gastó todo el presupuesto, ¿verdad? No sé por qué, pero por ahí fue algo, casi una crisis de carácter financiera, la que se generó por no gastar el presupuesto público. Pero en fin, 2012, finales del 2012 y principios y sobre todo gran parte del 2013. Yo creo que es importante, digamos, el esquema internacional, digo, el público-privado, ¿no? Que ya inclusive hubo la ley. Pemex y CFE también había, antes de la reforma constitucional, había pues contratos que ya daban la apertura en la práctica, de manera pragmática. La reforma constitucional los formaliza, ¿no? A gran escala. Los legaliza, ¿no? Los legaliza, porque ya tenemos en la Huasteca Veracruzana, ya estaban trabajando desde hace más de un año empresas transnacionales con esquemas. Y las mismas plataformas petroleras, sí, Campeche, sí, Tabasco. Todo esto, entonces ahora ya es legalizado y ya es sistematizado a gran escala, ¿no? Todo. Yo creo que es importante estos esquemas, pero siempre y cuando no se pierda el control. El caso de Brasil es importantísimo. El año pasado vino un exdirector de Petrobras y precisamente decía que estaba replanteando precisamente el gobierno de Brasil los esquemas de
sobre todo de contratos a gran liberalizados, ¿no? Yo creo que es un esquema que no solamente estamos regresando a nivel internacional, precisamente reforzando esta idea de liberalización salvaje, a un esquema de liberalización controlada, ¿no? Donde el Estado tiene un papel. Y México pues siempre ha tenido ese, digamos, ese nivel. Hoy se abre, ¿no? Esa rectoría, hoy se abre a gran escala, ¿no? Y obviamente no sabemos qué va a pasar porque pues las empresas transnacionales sí traen todo, ¿no? Tienen un paquete, tienen mucha lana, mucho dinero, muchos dólares, tienen un paquete tecnológico muy grande, y entonces nos va a llegar aquí y entonces va a implicar, nos va a alcanzar el destino hasta que ya nos llegó, y ello implica pues una dependencia no solamente de los recursos internacionales, sino también una dependencia de la tecnología y una reducción de la soberanía mexicana nacional, ¿no? Que también es otro mito. Pero bueno, vamos a otra pausa y regresamos, por favor. ¿Verdad? Bueno, regresamos, Pablo. Tú nos decías el mito de la soberanía. Yo creo que es importantísimo porque estamos hablando del papel del Estado, el papel de la sociedad, y yo creo que eso conforma de manera importante las sociedades, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de Estados Unidos, de Europa, los países europeos. Ellos manejan muy claramente lo que es el tema de nacionalidades. Es más, en Europa pues cada vez más están adquiriendo y surgiendo tan solo Ucrania, ¿no? El ejemplo más reciente ahora, pero bueno, Cataluña, ¿no? Pero es más una guerra de intereses, ¿no? Sí, son de la emergencia de los años 80 es justamente la emergencia de las democratizaciones y el pluralismo político de regionalismos, que también son regiones nacionales. En fin, yo creo que en términos de América Latina siempre ha manejado un nivel de soberanía muy alto, ¿no? Digamos lo local, la identidad, y eso no solamente es en cuestiones formales, sino también tenemos una historia, y con respecto al petróleo pues es fundamental. Pero no es un término ya vetusto también. No, yo creo que no. Yo creo que es tan actual, precisamente hoy en España es muy fuerte, ¿no? En Europa también. Cómo se reconfigura, ¿no? Digamos, Rusia quiere quitarle una parte a Ucrania. Así pues, al petróleo, precisamente. Sí, Crimea, todo eso. Pero entonces ahí está la cuestión, ¿no? De cómo, digamos, los intereses fuertes de las potencias económicas, pues con la globalización, que solamente es en el nivel económico, sí pretenden devastar, arrasar con las soberanías, y ese es el tema que yo creo que los países, la emergencia de nuevas nacionalidades están fortaleciendo por una parte los estados, pero por otra parte el pluralismo frente a otros estados, y esa es la cuestión que con el petróleo yo creo que tiene que ver varios aspectos, no solamente la cuestión económica, está en un nivel eminentemente económico, pero si vemos la cuestión de la soberanía nacional rebasa obviamente hacia cuestiones más de historia, de cultura, de la cuestión del Estado nacional. Yo creo que es que desafortunadamente lo que hemos visto hasta aquí de la reforma energética es una reforma eminentemente economicista, y eso es que hay que tratar de que las reformas secundarias dejen de ser esta dimensión eminentemente económica, porque si no nos van a arrasar, ¿sí? Yo creo que precisamente los años de la globalización salvaje fueron precisamente de finales de los 70, principios de los 80, pero hoy no estamos exentos de que también podamos ser otra nueva etapa de esta globalización, ¿no? Justamente por eso la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, ha pedido que en las leyes secundarias en materia de reforma energética permitan desarrollar a las industrias medianas mexicanas, justamente para garantizar el crecimiento de la economía local, porque si no va a ser avasallante cuando lleguen estas empresas. Pero es que existe ahí también un paradigma equivocado, ¿no? El neoliberalismo se ha encargado de tratarnos de meter en la cabeza que el crecimiento económico es lo óptimo para una nación, ¿no? El crecimiento, si no va acompañado de desarrollo, difícilmente
va a generar algún beneficio hacia la población, ¿no? Se supone que de eso es de lo que se trata, ¿no? De que haya una distribución pues más o menos equitativa de la riqueza, ¿no? Y no, pues la verdad es de que está concentrada en unas pocas manos, ¿no? Y tampoco tenemos que ser, tenemos que tener una bolita de cristal, ¿no? Ya quita el Chapo, por favor, ahí en la lista. ¿Quién le va a entrar, no? No, pero por ejemplo ahí está Slim, ¿no? Ya tiene incluso su empresa petrolera, ¿no? La Tabasco Oil Company, ¿no? Tenemos Pero una empresa no es un alma de la caridad, ¿eh? No viene a repartir dinero. Por supuesto que no. Viene a hacer negocios. Y el tema ahí, por ejemplo, lo que decíamos es una cuestión que, por ejemplo, juristas como Diego Valadez ha señalado, con la reforma constitucional se da pie a que el gobierno mexicano sea, litigado en los tribunales internacionales a nivel de una empresa, así Bueno, de hecho ya está a través del Tratado de Libre Comercio. Sí, pero ahora mucho más claramente, porque está perdiendo el nivel de sus propios instrumentos, ¿no? Sí, porque cuando comparten inversiones con empresas extranjeras pueden ser fácilmente juzgados en el extranjero. Sí, y además y reclamarles fácilmente y ganarles. Claro. No, y además quedarse, apropiarse del producto. Sí, además. En ese sentido también hay que recordar, hicieron modificación al artículo 28 constitucional y quitaron el asunto de estratégico al petróleo, ¿no? Entonces, al quitarle el asunto de estratégico, una de las cláusulas del Tratado de Libre Comercio es que todas aquellas empresas o aquellos sectores económicos que eran estratégicos no entraban en el tratado, pero al momento de que se suprime esa cláusula sobre el petróleo, entra también al tratado. Ojo con eso, es una de las cuestiones poco analizadas y que tienen que debatirse, qué tanto se está entregando a la industria petrolera. ¿Cuándo se van a ver las primeras consecuencias de esta reforma? Pues de manera inmediata en lo formal, porque se abrirán las concesiones. Digamos, Pemex tiene un lapso de 1 o 2 años para convertirse en empresa, transformar su régimen. Como decíamos, es gigantesco Pemex, ¿no? Entonces, tardará 2 años, 3 años, 1 o 2 años para poder cambiar su régimen interno. Eso es inmediato, ¿no? La entrada de capital, los nuevos contratos ya se podrán formalizar. La entrada inmediata en 1 año, 2 años, ya pues, se podría hacer ya inclusive, abrir convocatorias a licitaciones, todo eso ya se puede hacer este mismo año. En fin, empezar a que llegue el capital el año próximo, ¿no? O este mismo año. En fin, todo tiene efectos casi inmediatos, ¿no? Lo que va a ser difícil es lo que siempre nos han prometido a la sociedad mexicana. Los, empleos, las cuestiones de mejores condiciones de vida, que a mí, fíjate que yo escucho los eslogans oficiales, ya llega el punto en que me molesta, ¿no? Porque realmente es difícil no sé si la gente tenga la credibilidad, ¿no? De estas cosas, que dicen, no, es que el petróleo, no, pues que nos va a bajar la gasolina, que nos va a bajar la luz. Es que eso no es cierto, y al contrario, se está revirtiendo, porque sí, está pegando fuerte. ¿Se acuerdan esos comerciales del Estado donde se decía Pemex en tu cocina, Pemex en la cámara, sí, Pemex en todos lados? Sí. Y resulta pues era puro bluff, ¿no? Porque en realidad, pues sí, efectivamente todo se construye o se produce con petróleo, pero no tienes una ganancia real hacia la población. Ni la empresa, ni los productos que están generadas con el petróleo eran generadas con petróleo mexicano. Bueno, vamos a otra pausa y regresamos, por favor. Héctor, te corté la inspiración, ¿tú quieres decir algo? Sí, claro. Mira, tan es inmediato que 2 datos, ¿no? Uno, en noviembre del 2013, poquitos días o semanas antes de que se aprobara la reforma energética, toda la franja de Chicontepec se la dieron a Halliburton, ¿no? Y también hace poco, tendrá 1 o 2 meses a lo mucho, Lukoil firmó ya su primer contrato para explorar el Golfo de México, la empresa privada rusa, la más grande. Entonces estamos hablando de que ya, o sea, los efectos de la reforma están ya, y lo estamos viviendo
actualmente. Se está entregando ya el petróleo a extranjeros. Bueno, todavía falta que... Todavía falta que lo saquen, pero... Porque además el riesgo es muy alto para las empresas que van a explorar. Pueden encontrar o no encontrar, porque además son a profundidades de 1000 o 2000. Pero el Golfo de México, y lo sabemos, está atascado de petróleo, ¿no? Precisamente era parte de lo que peleaban las empresas. Profundidades ¿no? de 3000 metros, ¿no? Sí, pero de todos modos el petróleo no estaba ahí a piel de... Hay estudios, ¿no? Obviamente no llegan las grandes firmas, no llegan a ver qué hay, ¿no? Si hay estudios, obviamente por satélite, con gran tecnología. Sí, pero aún así el riesgo es alto. Sí, no, o sea, no, si tienen que venir, instalarse, perforar, meter en grandes inversiones, pero obviamente el recurso es bastante extenso. Tenemos ahora sí, como decía López Velarde, el diablo nos escrituró un venero de petróleo, ¿no? Bueno, tenemos el otro problema también en cuanto a las inversiones. Si no se realizan, que son necesarias e urgentes, va a ocurrir lo que está sucediendo en Hidalgo, que la famosa refinería está prácticamente parada. Y hoy es más factible rentar toda la factoría en un lugar en el extranjero que ponernos a fabricar aquí, a refinar el petróleo, porque es inclusive más rápido, con tecnología mucho más y sin inversión tan alta o costosa. Sí, ahí está la cuestión, México ahorita está, digamos, está en la disyuntiva, ¿no? Está en la línea en términos financieros. Si no llega el recurso, realmente vamos a tener una crisis económica muy fuerte. Es decir, y por otra parte, el costo que estamos teniendo los ciudadanos o los consumidores es muy fuerte, porque nos elevaron los impuestos, nos elevaron un conjunto de el ICR, todos los aspectos fiscales. Tenemos una carga mucho más alta, ¿no? Aquí en términos de individuos y de personas, y consideramos las grandes empresas, pues algunas quedan inclusive exentas, como ya conocemos, cada año. Entonces no es la misma carga que tenemos los individuos, los trabajadores, los empleados, los que están asalariados, los que reciben contratos por honorarios, que van a tener que pagar mucho más que el año pasado. Y eso empieza a notarse, es un efecto también de que empieza la mayor recaudación por parte de la Secretaría de la Hacienda. Eso ya es un éxito logrado, pero a costa también de los ciudadanos, ¿no? Si no llegan las inversiones, sí tendrá un impacto negativo en el conjunto de la economía, y también desde luego la reforma energética. Efectivamente, pues realmente el caso de Pemex de Tula, de la refinería de Tula, yo pienso que hasta se negoció políticamente, ¿no? Bueno, cuando estaba Calderón, pues se negaba a invertir recursos, a pesar de que se habían aprobado desde 2008 y 2010. Había recursos federales para que ya empezara pero había un manejo, desde luego, muy político, partidario inclusive, ahí, y que realmente pues ha puesto en riesgo la refinería. De que hay posibilidades de que no se haga, es también cierto, ¿no? Y muy altas, ¿no? Muy altas, pero bueno, pues ahí la cuestión es que también es un costo para los ciudadanos, para la región de Tula, que tiene una alta expectativa. No, y para el mismo Estado. Para el Estado, ¿no? Aunque sabemos que no son recursos que se quedan aquí, son recursos que llegaban a Pemex, ahora no van a llegar a Pemex. Ahora se va a llamar Refinería de Tula, pues George Bush, ¿no? En fin, yo creo que esa es la cuestión. Y bueno, como en otros países, ¿no? En Argentina, en otros lados, en Perú, vamos a ver compitiendo gasolineras de Chevron, de Excel, de Shell, ¿no? Sin embargo, la realidad nos lleva a los números y a las cifras. Y por ahí escuché, no recuerdo ahorita de quién, pero fue recientemente, que hablaba del intercambio, creo que fue el propio canciller. Hablaba de cada minuto
Sí, también. ¿Cuánto se vende y se compra No. entre Estados Unidos, Canadá y México? Dice, y es una realidad que hoy no podemos desconocer. Sí, el tratado, la cuestión del Tratado de Libre Comercio, tenemos 20 años, ¿no? Es decir, yo creo que lo que decíamos en términos económicos sí ha sido un éxito fundamental. Hablaba de yo también escuché esa entrevista, ¿no? Es enorme, ¿no? Los intercambios que ha habido en pues no podemos eso borrarlo tampoco. No, al contrario, yo creo que ya forma parte del país. Sin embargo, pues también tiene los costos que ha dejado el Tratado de Libre Comercio, es la otra cuestión. No ha impactado el conjunto de la economía nacional. Y por otra parte, no ha, digamos, lo que hemos dicho de las tecnologías, el campo mexicano está arrasado. Pero solamente en términos de una parte dinámica, la comercializadora privada es la que funciona en términos del Tratado de Libre Comercio, y los sectores de punta de la industria son los que funcionan. No todos, digamos lo que es la cuestión de la globalización, solamente son segmentos muy elitistas, muy adelantados, los que se han aprovechado de este. Pero por ejemplo, la industria automotriz, México está llamado a ser una potencia en industria automotriz, como armador de vehículos. Maquilador. Pero ¿dónde se ve el capital? Sin embargo, crea muchas fuentes de empleo. Sí, por ese lado sí lo ha logrado. Pero el conjunto, digamos, en términos de Tratado de Libre Comercio, los efectos sobre el conjunto de la economía y los efectos positivos de la, digamos, en términos de migración, de trato igualitario, de derechos humanos, de cuestiones ambientales, de trato jurídico entre los tres países, no son los mismos. Es inarmónica, es asimétrica una relación de Tratado de Libre Comercio. Somos el patito feo, somos el patio trasero del Tratado de Libre Comercio. Entonces yo sí creo que es importantísimo, en el nivel económico, los 20 años que se han tenido, se ha impactado en términos de una dinámica económica, pero los resultados en términos de desarrollo económico y de crecimiento, de desarrollo social, del desarrollo del conjunto, desarrollo local, comunitario, eso falta. Eso es lo que, digamos, el Estado, los regímenes políticos de los últimos 20 años no han hecho. Sí, ellos apostaron al Tratado de Libre Comercio, como en los 40 apostaron a la industrialización, pero sin desarrollar el resto. Pero por ejemplo, el Producto Interno Bruto ha crecido. Sí, pero no se ve, el Producto Interno Bruto tiene que verse en el conjunto de los ciudadanos. Ahorita está concentrado. Y además el tejido social está deshecho, ¿no? O sea, por ejemplo, Salinas modificó la Constitución para acabar con el ejido mexicano, y ya vemos a las comunidades ejidales destrozadas, ¿no? Si no están en la miseria, hay unidades habitacionales encima de los ejidos, ¿no? Lo vemos aquí muy cerca, ¿no? En todo lo que es alrededor de Pachuca, ¿no? La cuestión, ¿por qué se ha agravado la inseguridad del narcotráfico? Pues porque es parte de esa falta de oportunidades. La migración se ha incrementado por lo mismo. Entonces también habría que ver ese tipo de efectos, cómo el Tratado de Libre Comercio vino a devastar al país. O sea, gran parte de la tragedia nacional es eso. Destrozaron la industria nacional, destrozaron el campo, destrozaron el tejido social. Las instituciones están reducidas al mínimo posible. Entonces, ¿realmente ha habido beneficios para México en cuanto al tratado? Esa es una cuestión que habría que repensar. Y entonces, ¿cómo insertar esta reforma energética justamente en estos 20 años de tratado? Sí, es correcto. Yo creo que habría que ver la reforma energética en un conjunto, ¿no? Lo que hemos estado inclusive atisbando un de poco. Manera macro. La cuestión macro, por una parte en la economía, pero otra parte también en el conjunto del desarrollo del país. Y en ese sentido, digamos, la reforma constitucional de reforma energética solamente está impactando y tiene una cobertura con respecto a la ampliación de los 20 años del Tratado de Libre Comercio, con la, digamos, la negociación en términos eminentemente económicos, ¿no? Y aquí el resto, la cuestión de las relaciones internacionales, la cuestión del desarrollo general del país, la del Producto Interno Bruto al resto de los mexicanos, todos estos elementos quedan de lado o no quedan suficientemente integrados, ¿no? Yo creo que ese es el tema muy importante, porque sí, son de gran calado, tienen un impacto muy fuerte,
pero insistiría en que el Estado mexicano, los gobiernos, los poderes, en este caso las cámaras, justamente tienen gran responsabilidad en poder diseñar un proyecto de nación que no solamente quede en lo económico, ¿no? Porque si no vamos a pasar nosotros 20 años con gran dinamismo económico, pero solamente para un segmento, digamos el mayor desarrollado, el que tiene mayores recursos, el que tiene mejores posiciones internacionales, y el resto, que es la mayoría de los mexicanos, pues nos vamos a quedar como otra década perdida más, ¿no? Otras 2 décadas perdidas más. Sin embargo, Gabriel, la población, a la par que ha crecido en cuanto a el número de personas, también ha crecido en cuanto a la economía, porque regionalmente se han fortalecido en algunas partes del país esta regionalización. Hablamos específicamente, por ejemplo, de Hidalgo, ¿no?, que pasó de ser el tercero o cuarto estado más pobre, hoy ya está entre el quinto y sexto, ¿no? Subió un escalón en materia educativa, en industria, etcétera. Y lo mismo ha ocurrido con estados como quizá Chiapas, quizá Tabasco, quizá Veracruz, Puebla, no se diga, Morelos, con graves problemas de inseguridad, pero... Puebla cayó, Puebla y Veracruz ha caído. Precisamente en estos enroques de que Hidalgo ha subido 1 o 2 puntos, Puebla y Veracruz han caído. Sí, porque son muy ricos, estados muy ricos, ¿no? Veracruz es el granero del país. Ganadería, todo esto. Puebla pues es un centro industrial de gran nivel, con corredores industriales muy fuertes, poderosos. Sí. Pero es que son islas de desarrollo en océanos de inequidad y de desigualdad, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos aquí muy bonita toda la zona plateada, pero por ejemplo Yagualica tiene 90.7% de pobreza, ¿no? Es el municipio con mayor pobreza en el estado, ¿no? Una cifra que supera incluso la de muchos países árabes, ¿no? Africanos, perdón. Por ejemplo, la pobreza extrema, ¿no? Más de la mitad vive con menos de $1 al día. Entonces hay que revisar el modelo, ¿no? Porque, o sea, sí está generando desarrollo, pero muy aisladamente, ¿no? En realidad, gran parte de la población, y hay estudios, Golbinic, otros, Seslecki, ¿no? Que hablan de que 70-80% de la población en México es pobre, ¿no? Entonces hay que ver efectivamente lo que se mencionaba hace rato, ¿no? Si esta distribución de la riqueza efectivamente está llegando a todos, o más bien se está concentrando en unos cuantos, ¿no? Y en unos cuantos nosotros pensamos y sostenemos que 300 familias mexicanas son las que acumulan aproximadamente el 90% de la riqueza nacional. Pues la reforma energética, aparte de que empieza un capítulo, viene el más difícil, que es las leyes secundarias. Leyes secundarias, sí. Y que seguramente ahí vamos a definir el futuro, no solamente de lo que son los recursos energéticos, sino del país. Yo creo que sí, yo creo que es, digamos, para nosotros, estoy hablando de, digamos, la cuestión popular de que para la sociedad Pemex había sido un pivote, un puntal, una fortaleza del Estado y de la sociedad, ¿no? Aunque no nos llegara esto de Pemex, pues lo sentíamos porque... En fin, yo creo que se juega, aunque es en el aspecto económico, se juega mucho con las reformas secundarias. Ya está dada, digamos, la reforma constitucional, pero como venga la reforma, digamos, secundarias, las reglamentarias, ahí depende mucho los contratos, los tratados internacionales, el aspecto jurídico, cómo se van a dar, quién va, lo que decíamos de la fiscalización de estos órganos nuevos del petróleo, pues que tienen que realmente hacer un trabajo fundamental, ¿no? Y esperemos que no caiga. Un tema es el tema de la transparencia y rendición de cuentas, cómo se va a atacar la corrupción, ¿no? Y esperemos que a los legisladores no les dé flojera la letra chiquita,
porque me recuerdo en una ocasión Pablo Gómez sí, votó algo que ni siquiera había leído, lo de la ley Televisa. la ley Televisa, y eso es aberrante. Sí. Y esta otra, faltan muchas reformas secundarias. Pero se dio, es una realidad, ¿no? Faltan muchas reformas secundarias, falta la de transparencia, falta la de telecomunicaciones. Va a ser un avasallaje para los legisladores que podrán leer todo. No, porque la reforma energética eran miles de páginas, Sí. 3,000 páginas, Sí. se votó en una noche. De un Sí, día para pero otro. aparte imagínate, o sea, por ejemplo, dicen la Comisión Nacional de Hidrocarburos va a regular esto, pero oh sorpresa, no le dan presupuesto a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entonces, la cuestión, ¿con qué va a operar? ¿Cómo va a regular a las empresas? Y, por ejemplo, se crean las reformas, ahí está un tema, digamos, que merece una discusión, porque se crean reformas constitucionales y que quedan huecas, quedan vacías, y así los hemos visto a lo largo de los años. Quiero decir, en 2011 hubo la reforma constitucional de derechos humanos, a mí me interesa mucho ese tema, y que hasta este momento 4 reformas secundarias no se han aprobado en el Congreso. ¿Qué hicieron? Una reforma constitucional completamente vacía, sin dientes, sin posibilidades de que realmente haya impactado a la sociedad mexicana. Y ese es el riesgo, que esto también, que quede en un vacío, un hueco, eso no es... va a facilitar la rapiña. Facilita eso, exactamente. La corrupción en gran escala, la pérdida y saqueo de los recursos naturales, que decíamos. Ahora, si Pemex no se va a encargar de cómo se va a extraer el petróleo y el gas, ¿quién va a fiscalizar? No va a haber quien lo fiscalice. ¿Cuántas toneladas diarias se saca de petróleo y de gas? Sí, porque además va a haber una evasión fiscal por ahí tremenda, porque se le va a poner un impuesto al barril extraído, pero ¿cómo van a certificar que efectivamente fueron 10 barriles y no 100? ¿No? Y tenemos también, exacto. por ejemplo, Eso es lo que tenemos presentes como por ejemplo el asunto de Chevron en Ecuador, ¿no? Que dejó contaminadísimo y la responsabilidad que van a tener. Exacto, y les está valiendo sorbete, ¿no? Entonces hay que ver con pinzas este asunto. Bueno, pues vamos a esperar cómo vienen las leyes secundarias. Por lo pronto, todos los interesados en estos temas seguramente van a informarse para conocer más de cerca lo que está ocurriendo. Sí, pero también es un tema de sociedad, es un tema de... Es necesario individuos, discutirlo. de ciudadanos, Es necesario que discutirlo. lo conozcan más. Claro. Pero discutirlo de veras, ¿no? Como se señaló en la última discusión, ¿no? Mayor Exacto. información. Bueno, pues habrá mucho tiempo para ver este asunto de las leyes secundarias. Creo que no va a ser muy fácil que las aprueben, aunque ya se habla de No, acuerdos. fácil sí va a ser. Ya se habla de acuerdos Sí. entre los grupos parlamentarios. No, pues ya está, o sea, Ya está contra cocinado. México. Sí, ya está sigue cocinado. vivo, ¿no? Bueno, pero sumados con todas las fuerzas, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias al doctor Pablo Vargas González, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Gracias por estar con Al contrario, nosotros. Juan Carlos, muchas gracias. También a Gabriel Héctor Legorreta Cantera, él es dirigente de Morena de jóvenes en la entidad. Muchas gracias, un comercial muy rápido. El sábado viene el Fisgón a Ixmiquilpan, va a dar una charla, caricaturas neoliberales, va a ser en el Teatro Hidalgo a las 11 de la mañana, próximo sábado. El Fisgón es el caricaturista de la jornada. Así es. Bueno, gracias a mis compañeros, a Víctor Gamero, que estuvo en los controles en Pachuca, allá en Teonancingo de Memo Ortega, y a Jaciel Velasco y Celso García por la transmisión de televisión vía internet. Gracias, buenas noches, pide Juan Carlos Valdés. Gracias nuevamente. Buenas noches, CDQ y Juan Carlos. Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Te esperamos en nuestra próxima emisión.